Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti. Vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta sección del proyecto Dani Cultura, que es el video podcast. Aunque, como ya sabéis, desde hace una temporada, esto también lo estoy subiendo como solo audio, como un podcast normal y corriente, que tanto me gusta a mí. Bueno, ya sabéis que os pongo siempre un poco al día de por dónde van los tiros en esto del video podcast. Me voy a ajustar un poco el micro, que parece que lo tenía un poco bajo. Y esto es dar voz a la comunidad y ponernos al fin y al cabo un poco al día entre nosotras y nosotros. Y por lo primero que quiero empezar, es una lástima porque me gustaría haber podido grabarlo mañana, porque hoy es jueves, a pesar de que esto se publique el sábado. Pero hoy precisamente, ahora son las 9 de la mañana, a las 2 se va a publicar un vídeo en el canal del YouTube, al cual os invito a que os suscribáis, para la gente que no lo conozca. Bueno, pues hoy se publica a las 2 un vídeo en el que os cuento una gran novedad que va a empezar a ver en el proyecto. Y es algo sobre lo que he estado reflexionando, pensando, he estado haciendo trabajo de campo. Es muy interesante lo que voy a empezar a hacer y lo que vais a empezar a poder observar. Y es que voy a empezar a acercar todo lo que yo pueda y con mis medios la naturaleza a todo aquel y toda aquella que quiera verlo. Es decir, voy a poner una cámara de fototrampeo. Ya está puesta desde hace tiempo. Ahora mismo está por ahí por el monte adelante. Una cámara de fototrampeo, pues eso, en mis territorios de campeo habituales. Os lo explico todo en ese vídeo, pero no me importa volverlo a hacer. La razón es que yo creo que cuanto más se conozca la naturaleza y cuanto más sepamos lo que hay allí afuera, en ese bosque que, pues todo el mundo tenemos un bosque cerca, un medio natural cerca, por muy en la ciudad más grande que pensemos que estamos, siempre cerca hay algo natural, siempre, porque nosotros estamos en la naturaleza, esto es así, tardes más, tardes menos llegas a la naturaleza. Bueno, pues lo que ocurre allí es extraordinario y es, de una belleza abrumadora. Por humilde que sea el espacio natural del que estemos hablando, es un lugar extraordinario. Y creo que cuanto más lo conozcamos y sepamos lo que hay ahí, pues creo que más posibilidades tenemos de querer cuidarlo. Porque si no conocemos o tenemos un sentimiento de cierta pertenencia hacia algo, es muy complicado, bajo mi punto de vista, que queramos salvaguardarlo, por decirlo así. Entonces esa es mi mayor motivación. Otra motivación es que tengo mucha curiosidad por saber exactamente todo lo que, no todo lo que hay ahí me lo puedo imaginar. De hecho, por rastreo, que es la principal actividad al final que
que desarrollo yo muchas veces ahí en el monte, más que rastreo, no es que siga y acose a los animales, no os penséis eso, pero sí me gusta, pues eso, seguir rastros, ver exactamente qué huellas hay por aquí y por allá, excrementos, bueno, ya lo habéis visto, he hecho contenido al respecto aquí en el canal. Y claro, lo más habitual que me voy a encontrar, pues, corzos, jabalí, cosas así, ¿no? Zorros, bueno, en fin, de diferentes mustélidos, aves, muchas cosas, pero quiero, bueno, pues visualizar ciertos comportamientos que me interesan a mí. Y, por ejemplo, os puedo adelantar, porque lo que he publicado en el vídeo que está programado para hoy a las 2, no se ve, he puesto unos pequeños clips de lo que he ido captando ya, porque he ido captando ya cosas muy guays. Bueno, pues, por ejemplo, porque siempre que se pone una cámara de fototrampeo quizás estemos pensando en, yo qué sé, en grabar un lobo o según en qué zona, o un oso o cualquier cosa, ¿no? Hay mamíferos grandes y demás. A mí me interesan todos los animales, desde las hormigas, pasando por las lombrices, y las aves. A mí las aves me encantan, ya lo sabéis. Y por supuesto los mamíferos, me gusta la naturaleza, me gusta todo eso. He captado ya algunas aves, o un ave en concreto, que es muy difícil de ver, porque son animales muy arbustivos, que sí que se pueden escuchar, pero son muy difíciles de ver, porque son muy esquivos y bueno, y en muchas ocasiones se hacen muy bien. Por ejemplo, bueno, os lo puedo adelantar, es un cetia ruiseñor. Es una ave bastante difícil de ver y la he conseguido captar gracias a la cámara de fototrampeo. Bueno, para mí es una gran toma, a pesar de que es un pajarillo que pasa pues muy desapercibido, así como pardo, pero bueno, por el comportamiento, yo casi estoy al 100% seguro de que es un cetia ruiseñor. Pero bueno, en cualquier caso, que ahí afuera hay mucha belleza y muchas, ¿cómo decirlo? Pues muchas cosas, muchos acontecimientos interesantísimos, de mucho valor y que creo que es importante conocer. Eso es un poco el porqué. El cómo, ya os lo he dicho, es a través de, bueno, a través de la cámara de fototrampeo, pero también a través de las experiencias que yo puedo ir teniendo en mi campeo. De hecho, ya habéis visto que en el canal ha habido cierta evolución, y es más, ayer mismo grabé un episodio ya del podcast que se va a publicar probablemente dentro de una semana, este sábado en el que estáis escuchando esto, no, el que viene. Probablemente lo publique ahí. Y bueno, pues es un poco, si con la cámara de fototrampeo le pongo imagen, pues con el episodio de la próxima semana le voy a poner un poco de voz. Ya sabéis que a mí eso me gusta y bueno. Entonces, pues el cómo, pues en el proyecto en Danicultura, en mi canal de divulgación, pues es eso. Yo quiero acercar un poco la naturaleza, diferentes asuntos que puedan hacer que la tengamos más cariño. Porque creo que esta falta de cariño, la naturaleza, esta falta de cariño necesita mucho amor y necesita muchos cuidados, porque además, según están evolucionando los tiempos a día de hoy, parece que en muchas instancias estamos dispuestos a quemar hasta la última rama del último árbol para calentar una estufa. O sea, esto es así. Y mientras voy a echarle un traguito de agua, os voy a poner el clásico consejo que os pongo normalmente en esta sección del proyecto, y mientras ya voy a ir abriendo los comentarios, que es para lo que estamos aquí. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura,
o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Estaba ahora pensando, mientras escuchábamos ese consejo publicitario, que no he terminado de deciros el cómo. Esas son el fototrampeo, el ponerle voz un poco a las historias del bosque y ciertos contenidos que voy publicando. Creo que son un poco el cómo, pero concretamente de el cómo, lo del tema del fototrampeo, puede que haya gente que no sepa de lo que estamos hablando. Bueno, os lo voy a explicar. Para empezar, os voy a recomendar, bueno, hay muchos canales, pero para mí hay dos fundamentales. Uno, ya he hablado muchas veces de él, @bancal de Daniel Belenguer. Fotógrafo, habla de huerto y tiene contenido de fototrampeo. Me encanta tu trabajo, Daniel. Pues podéis ir ahí a ver la manera que él tiene, pues, de contarnos lo que va capturando con las cámaras de fototrampeo. A mí me encanta. Y después está José Marga de Fototrampeo Cántabro. Excepcional trabajo. O sea, excepcional trabajo. Debéis de ir a ese par de canales para observar a gente que hace fototrampeo muy bueno y de verdad. Yo soy un mero aficionado. Esto es así. Bueno, tema de fototrampeo, ¿en qué se basa? En una cámara que puede captar vídeo, puede captar foto y puede captar vídeo y foto. En fin. Ahí es donde entró parte de mi, digamos, de mi discusión, entre comillas, discusión conmigo mismo. Bueno, sí, hubo discusión conmigo mismo. ¿Por qué? Las cámaras de fototrampeo necesitan una fuente de alimentación, como podréis entender. Y como están en medio del monte, no podemos enchufarlo a la red eléctrica, evidentemente. Vale, en este caso tenemos dos modalidades de alimentación: pilas o placa o un pequeño panel solar, ¿de acuerdo? Bien, pues yo ahí tenía dudas, porque es verdad que las prestaciones que ofrecen ciertas cámaras que van alimentadas con pilas, pues no las tienen las que van alimentadas con un pequeño panel solar. Y entonces ahí es donde me empezó a generar muchos conflictos internos. ¿Por qué? Porque parte de esas prestaciones que no me ofrece la cámara con la alimentación de panel solar, que es la que finalmente he escogido, como veréis en el vídeo, que se va a publicar hoy, que se publicó el jueves para la gente que lo esté escuchando esto el sábado. Pues esas prestaciones que no he encontrado es que utilizan, las que tienen pilas, una tecnología que se llama luz negra. Son unos LEDs que emiten, pues, una iluminación en una, no sé si llamarlo frecuencia, o un tipo de luz que no es perceptible por la mayor parte de los animales, la mayor parte, incluido el ser humano, que ahí también vamos a entrar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de cámaras son menos invasivas para el medio natural. Al final los animales las van a detectar. Bueno, lo vais a ver en el vídeo que os he puesto, que los animales lo ven. Ven el hecho de que hay algo distinto, porque los animales normalmente campean por territorios que conocen a la perfección, y cuando hay una piedra movida, ellos pero saben que es una piedra. Pero claro, si les metes una cámara, no saben qué es eso. Entonces, hasta que se acostumbran a que eso no les hace nada, pues pasa un tiempo. Entonces la perciben y su comportamiento varía. Y yo no quiero interferir en el comportamiento animal, para nada. Pero tenía que escoger. O no interferir en el comportamiento animal, o gastar pilas por un tubo, porque lleva 8 pilas de AA. La típica pila pequeña, pero no la más pequeña. Una pila AA. En fin, entonces escogí y dije, bueno, pues yo no me puedo moralmente permitir ese gasto de pilas, porque al final el reciclaje de pilas básicamente es que las meten en un pozo. O sea, no hacen mucho más, creo, ¿eh? Igual ahora se ha desarrollado una tecnología que les hacen algo, pero no sé, quizás les obtengan algún tipo de reciclaje, pero bueno, en fin, que no es mi idea. ¿Qué pasa? Que la que he escogido, la cámara alimentada con un pequeño panel solar,
la luz infrarroja que tiene, pues es eso, infrarroja, entonces se ve una pequeña lucecilla roja, se percibe. Lo percibe el ser humano, lo perciben los animales. Entonces eso a los animales, a la fauna, pues por las noches, pues le afecta. Afecta hasta que se acostumbran a ese tema. Hay animales a los que les afecta más y otros a los que les afecta menos. Y además también supone el reto de que, aunque bueno, al estar en el monte, y yo normalmente la pongo en partes del monte muy emboscadas, como habéis podido ver en mis vídeos, o sea, yo me embosco muchísimo. O sea, hay veces que llego a un punto y que digo, a ver ahora cómo salgo. Bueno, yo soy así. Entonces, esa luz la perciben, pero la percibe el ser humano. Entonces, claro, hay que saber dónde ponerla, que no destaque, porque si no, te la pueden robar. Y claro, ya no es que te roben la cámara, que también, porque valen un dinero, como podréis entender. Pero es la cantidad de tiempo que le dedicas. ¿Y en qué dedicas ese tiempo? Voy a echar un traguito de agua, ¿eh? Uy, el agua que rica. ¿En qué le dedicas? ¿De qué estamos hablando? Si pensamos, le pones la cámara, tú tampoco haces nada más que ir allí y ya está. Uy. Hasta que escoges una ubicación interesante, yo personalmente campeo, rastreo y exploro mucho. Porque claro, no es ponerla en un sitio y ya está, porque hay sitios por los que no pasa ningún animal, a no ser por casualidad. Claro, la idea es poner una cámara en un sitio que tengas posibilidades de captar pues escenas o imágenes o cosas, bueno, al fin y al cabo, escenas interesantes. Claro, tienes que ir siguiendo los pasos de la fauna. Tienes que encontrar un paso, o sea, varios pasos, una ubicación que te permite tener un tiro de cámara, vamos, lo que enfoca la cámara, pues interesante, que sea algo que te guste a ti. Bueno, le echas tiempo hasta que escoges un lugar, un sitio en el que no llame mucho la atención, después la tienes que poner, la tienes que camuflar un poco, en fin. Imaginad, la cámara con el panel solar por encima no es tan fácil de esconder, porque tienes que tener el panel solar despejado. En fin, tiene una serie de técnicas, por decirlo así, que te llevan un tiempo. Entonces, si te la roban, pues todo ese tiempo se va a la basura, por no decir otra cosa. Pero bueno, después de este rollo que 16 minutos está bien, pues vamos a pasar a los comentarios. Hoy me he anotado varias cosas de las que quiero hablar, así que voy a tachar la primera, que es hablar del tema del fototrampeo. Vale. Ahora, bueno, desde el último episodio del video podcast, bueno, ha habido varios vídeos, varios shorts, en fin. El primero que quiero destacar es este, que se llama Las lombrices y sus cosas, que ya sabéis que aquí abajo, en el garaje de casa, tengo 5 vermicomposteras. A mí es una cosa que me apasiona, me gusta, otra de mis aficiones, y además circularizas un poco todo lo que entra en tu casa y sale de otra manera, es decir, en este caso como humus de lombriz y al fin y al cabo como lombrices, porque por ejemplo, todo ese humus de lombriz que yo por ejemplo utilizo aquí en el huerto de casa y demás, muchas de esas lombrices, bueno, se reproducen en el propio suelo y se las comen los mirlos, que se dan unos buenos festines. Unos festines increíbles, podríais alucinar. Alguna vez tendré que traer la cámara de fototrampeo aquí y fototrampear al mirlo, que prepara unos líos del diablo. Bueno, y voy a comentar, o voy a leer un comentario de Alejandro Méndez. Hola Alejandro, ¿qué tal estás? Un clásico de la comunidad. Y comenta: yo acabo de pasar mis 2 vermis a un viejo arcón congelador. Veremos qué tal funciona la cosa. Muy interesante esto, lo leo porque da para hablar. Las vermicomposteras, por ejemplo, imaginad, yo siempre os digo que podéis tenerlas en un piso. No hay ningún problema, no huele, o sea, no lo tenéis cerca de casa, o sea, no hay ningún problema. Es algo que podéis tener en un piso perfectamente. Pero puede que alguien diga, yo eso no lo quiero tener en casa, vale. Pero tiene el huerto, vale. Pues allí, en el huerto, hay 2 muy buenas estrategias para poder tener una vermicompostera de unas proporciones bastante grandes y que tenga unas características muy apropiadas para las lombrices, que al final también hay que velar por ellas.
esto es pastorear un poco lombrices. ¿Y qué es pastorear? Como nos dijo Álvaro, el pastor de Cabrer en Twitter. ¿Qué es ser pastor? Es cuidar. Pues eso, cuando nosotros nos hacemos cargo de animales, tenemos que velar por ellos. Es así. Y las lombrices no son una excepción. Hay que cuidarlas, hay que proporcionarles las mejores condiciones para que ellas estén a gusto, se reproduzcan, se alimenten, estén perfectas. Y como dice Alejandro, él en un arcón congelador ha echado dos vermicomposteras, pues me imagino que más o menos como las que puedo tener yo aquí en casa y demás. Un arcón congelador es un lugar excepcional para las lombrices. Hay que hacer varias cosas. Una, quitarle el motor. Eso puede tener ciertos riesgos. Asesoraos bien. Si os lo pueden hacer alguien experto, mejor. ¿Por qué? Porque ese tipo de motores y el circuito que tienen los arcones congeladores y los frigoríficos y demás, no sé si es un líquido, un gas o algo así, que puede ser tóxico, puede generar un pequeño problema medioambiental. Cuidado con eso. Pero una vez que hacemos este asunto y tenemos lo que es ya la carcasa del arcón congelador o del frigorífico en general, está muy bien. ¿Por qué? Porque las paredes del congelador o del frigorífico están ideadas para que no haya variaciones de temperatura. Cuando consigues una temperatura en el interior del arcón, la idea es que eso se mantenga. Y es lo que precisamente queremos en una vermicompostera. Y además tiene un pequeño desagüe. ¿Para qué? Para los lixiviados de la vermicompostera, que ya sabéis que ese líquido es oro puro. Ese sí que es el verdadero oro negro. Porque eso se lo echáis diluido un poco en agua a las plantas. Oh, eso vamos, yo creo que dan palmas con las hojas. Así que muy buena idea lo que propone Alejandro en su comentario. Traguito de agua y seguimos con más comentarios porque ya habré comido 21 minutos. Es que me ha alargado mucho, pero bueno, creo que es una cosa interesante. Así que vamos a tachar esto. Ras. Vermis, comentado. Ahora voy a localizar otro vídeo que... ya sé cuál. Lo tengo aquí, claro, me lo he apuntado, es que si no se me va la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anda, sí, aquí. No lo veía. Bueno, hace poco, precisamente en uno de mis paseos habituales por el monte, que precisamente ese vídeo venía de colocar la cámara de fototrampeo en una ubicación, pues de la que volvía para pues hasta el coche y demás, en una zona que hay sebes, hay una zona de colmenas y diferentes fincas separadas por sebes. Ya sabéis lo que son las sebes. ¿No lo sabéis? Buscad en mi contenido sebes. Os va a gustar, os va a encantar. Y a mí hasta me emocionan. Es que las sebes son geniales. Bueno, un seto vivo, para resumir. La cuestión es que de la que volvía, pues yo iba caminando y vi a lo lejos lo que pensaba que inicialmente, porque ahí hay veces que se pone el pastor, donde lo vi, con las ovejas, y dije, uy, una oveja, pero a lo lejos digo, una oveja negra. Uy, qué raro. Porque las ovejas negras, que sepáis, las merinas de lana negra, no os voy a decir que están en peligro de extinción, pero están en franco retroceso por el color de la lana. Es que es increíble. Bueno, la cuestión... ya sé que... la cuestión es que a lo lejos pues tiré de prismáticos y vi, ostras, es un corzo. Y entonces fui a cotillearle, ¿no? A observarle. ¿Y por qué? Y no os lo voy a adelantar porque es mejor que leamos o lea de voz al comentario que dejó aquí Pedro Chimeno. Hola Pedro, gracias por comentar, muy interesante, porque da muchas claves de el por qué pude hacer ese vídeo. Estuve realmente cerca, llegué incluso a... Bueno, yo no me acercaba, yo seguía un poco los movimientos del corzo, un corzo muy joven, por la cornamenta y por el tamaño, y bueno, en fin, él se movía, pues yo me movía un poco con él y llegué a estar a pues 15 metros. Yo diría que 15 metros... 15-20 metros, eso es cerquísima. O sea, eso es cerquísima, no me hacían falta los prismáticos. Bueno, la cuestión que voy a leer el comentario de Pedro Chimeno y para adelantaros yo en el vídeo lo que voy diciendo es que me parecía que el corzo en concreto era bastante inconsciente
tenía bastante, no inconsciente, sino que por el hecho de ser joven, pues estaba siendo demasiado, no estaba tomando las precauciones adecuadas. Y comenta Pedro: no es que sea inconsciente, la clave la has dado tú al final del vídeo. Los corzos son bastante cortos de vista y si no te mueves mucho, les cuesta verte. Otra cosa es el olfato, que si le hubiera dado el aire, se hubiese ocultado mucho antes. Además, son animales muy curiosos que huyen, pero no se alejan mucho y se quedan observando. Si les pegas un silbido en plena carrera, es fácil que se paren a mirar o que se oculten un poco y se pongan a ladrarte. Bueno, algo inconscientes sí que son. Apuntilla, Pedro. Muchísimas gracias porque aquí das muchos datos muy interesantes. Efectivamente, yo sí sabía que los corzos de vista, no es que vean mal, es que la vista funciona un poco de la siguiente manera. Bueno, no os voy a hablar aquí de cómo funciona la vista, que no soy ningún experto, pero para que tú veas algo se tiene que mover. Y vosotros ahora pensáis, pero si yo veo las cosas que no se mueven, que están estáticas. Claro, si las ves. Y de hecho, una de las adaptaciones que tiene el ojo del ser humano y de los primates, porque somos primates, que no se os olvide, estamos en la naturaleza. Esas adaptaciones que tiene el ojo de los primates y del ser humano es que si no se mueven las cosas, se mueve el ojo. La pupila, o sea, lo que es el ojo, está constantemente moviéndose. En realidad, se mueve de manera muy imperceptible, pero mover se mueve. Y entonces así consigue que prestes más atención a según qué cosas. Esa adaptación está pues porque somos animales arbóreos, por decirlo así. Entonces tenemos que ramas, tal, bueno, tenemos que tener una visión espacial, saber exactamente la diferencia de qué está antes y después, porque estábamos en los árboles. Esto es así. Pero los corzos, los cérvidos, los ungulados en general, pues no. ¿Qué pasa? Que como tú veas a un corzo y el viento esté dándote en la cara, es decir, el viento va del corzo a ti, entonces el corzo no te está oliendo, no te puede oler, lo que te puedes escuchar, eso sí. Entonces, si sois lo suficientemente sigilosas y sigilosos y no os movéis mucho, el corzo os va a ver con mucha dificultad, prácticamente no os va a ver, a no ser que hagáis un movimiento. De hecho, en el vídeo veréis que hay veces que levanta la cabeza y yo me quedo inmóvil. ¿Por qué? Porque si me muevo, olvidaos. Y otra cosa curiosa es que esos animales silvestres también prestan mucha atención a todo lo que ocurre a su alrededor. De hecho, yo que me estaba ocultando precisamente en la sebe y detrás de un árbol, pues estaba mirándole y grabando de vez en cuando y tal. ¿Y qué ocurría? Que las aves a mi alrededor estaban piando, pues porque estaban dando sus señales de alarma de que había alguien ahí. En este caso yo, ¿no? Y cuanto más piaban las aves, más se fijaba en la zona en la que estaba yo, el corzo, pero no sabía lo que había, porque no me veía, pues no podía captarme. Y como dice Pedro, efectivamente, si el viento me hubiese ido de mí hacia el corzo, ostras, se pira pero volado. Esto es así. Sin embargo, este corzo es que además es que era muy joven. De hecho, el siguiente día que fui al monte, pues esto no me acuerdo qué fue, no sé si fue un lunes, pues el viernes o algo así, o bueno, el siguiente día, vi otros dos corzos por separado, primero uno y después otro. ¿Qué ocurre? Que eran de muchísima mayor talla. Les veías que eran animales tenían más cuerpo porque es que eran tirillas. Veías que eran machos y les veías que eran más de mayor edad y mayor porte, más veteranos. Seguramente habrían tenido más de un susto ya. ¿Qué ocurre? Que no me dieron ningún tipo de oportunidad ni siquiera para sacar los prismáticos. Se escaparon cagando melodías. Eso es así. Y se pusieron efectivamente, como dice Pedro, a ladrar. Ladran los corzos. Y meten unos ladridos impresionantes. La verdad que son sonidos así como muy guturales. Una cosa así, muy monescos, la verdad. Y, ostras, hay veces, de hecho, hará un mes, precisamente iba yo por una pequeña senda de fauna silvestre, un paso, y en un claro del bosque me encontré con un corzo. Me encontré con un corzo muy de cerca, él bajaba, yo venía, nos encontramos. Y, ostras, salió como disparado a otra zona de claro de bosque,
Se quedó no amenazándome, pero bueno, porque no me veía exactamente, pero sabía que estaba ahí claramente porque hacía ruido y me olía. Y empezó a hacer ese tipo de ruidos como diciendo, aquí el que manda soy yo. Yo eso no lo puse en tela de juicio. Por supuesto, en su territorio manda él. Así que sí, pero fueron ruidos que realmente, bueno, impresionan. Esto es así. De hecho, los corzos, cuidado con... A ver, el monte no es Disney, ¿vale? Un corzo puede hacer daño, ¿eh? Cuidado con eso. Si, por ejemplo, de hecho en bicicleta, ya sabéis que yo soy ciclista, en la carretera o en el monte, como salga un corzo, lo mejor es que frenéis y que dejéis que pase, porque como tenga que pasar por delante de vosotros y tiraros, os tira. Conozco varios casos de gente que ha tenido lesiones graves porque ha salido un corzo, sigues pedaleando y al final te tira. Cuidado con eso. Bueno, yo creo que el tema del vídeo del corzo ha sido muy interesante. A ver cuánto tiempo llevamos. Media hora. Hay que acelerar. Hay que acelerar. Se cortó el vídeo. Hay que acelerar. No quiero extenderme mucho, así que el tema del corzo ya lo he borrado. De acuerdo. Vale. Siguiente vídeo que tengo aquí anotado. Tema de las cebollas. El tema de las cebollas es un asunto que a mí me genera conflicto siempre en el huerto. ¿Por qué? Porque hay ciertos cultivos que para mí son... me dan quebraderos de cabeza, en definitiva. Me generan quebraderos de cabeza, no se me dan bien. Para mí el paradigma de todo esto son las cebollas. O sea, las cebollas es que para mí es... ¿cómo deciros? Las zanahorias, quería decir. Las zanahorias para mí es el paradigma de algo que se me da mal. Es que se me dan fatal. Es que tengo que echar hasta un trago de agua para pasar precisamente el trago. Las zanahorias es una germinación súper caprichosa, necesitan de muchísima atención. Para mí el mayor impedimento, la mayor limitación, es que yo el huerto no lo tengo cerca de casa. Tengo que ir en bici, o tengo que ir en coche, o me tengo que dar la pateada padre para llegar hasta el huerto, está como a 6-7 kilómetros o así. Entonces, claro, no lo tengo en casa. Si tuviese las zanahorias aquí, pues seguramente se me diesen mejor, pues porque estás encima, cuando ya ves la germinación, pues empiezas a deservar, a hacer el repicado, etcétera. Y entonces pues se te daría mucho mejor. Pero mi caso no es ese. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual una lluvia que no viene a cuento, bueno, sí, la lluvia siempre viene a cuento, pero una lluvia pues te lleva las semillas a vete a saber dónde, o de repente surge un hormiguero y te lleva las semillas, porque esto es así. Bueno, en fin, a mí me generan, me resultan difíciles. De hecho, este año todavía no he sembrado zanahorias, o sea, no os digo más. No sé si no me haré aquí un maceto huerto o algo así para tenerlas cerca, porque es que encima una de las cosas que más me ilusiona y más me gusta del huerto de casa, el huerto familiar, son las zanahorias. Es que la diferencia entre unas zanahorias compradas en el mercado de proximidad, a ser posible, y las zanahorias del huerto familiar de tu casa, es que es la mayor diferencia, más que en los tomates, porque por ejemplo aquí en León, en la época de tomate, agosto, septiembre, por ahí, o sea, puedes encontrar unos tomates excepcionales de gente prácticamente que lo hacen igual que tú en el huerto. Esto es así. Pero las zanahorias, la diferencia es abrumadora, abrumadoramente increíble. Esto es así. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Bueno, la cuestión es que para los que no hayan visto el short, porque esto es un short, que comento que ya he sembrado, en este caso he plantado, de plantón no he echado semilla, he puesto un plantón, así que he plantado ya cebollas, he plantado 40 cebollas en un pequeño espacio de uno de los bancales, y las cebollas tampoco es que se me den especialmente bien. No tienen tanta dificultad bajo mi punto de vista como las zanahorias. Sin embargo, yo he tenido muchos percances con ellas. Cuando no ha llovido de más, ha hecho un calor sofocante muy de repente, como el año pasado, y no me han ido bien.
Y otro año no sé si fueron los ratones o los conejos que me la liaron también en el bancal y acabaron con todo. Y el primer año que las planté, y hace algunos cuantos años, bueno, puse una bestialidad de cebollas y al final no se me dio ninguna. Bueno, fue criminal. La cuestión, eso es lo que cuento en el short y ahora voy a leer vuestros comentarios. El primero, voy a leer un comentario de José Antonio, miembro del canal, miembro fundador. Gracias, José Antonio, y gracias a todos los miembros del canal. De verdad, mis mecenas. A por todas con vosotros. Y dice José Antonio: yo creo que la clave es controlar la humedad, pero cuando llueve mucho es complicado. A mí me ha pasado con los ajos y los puerros también. Este año les echaré un poco de ceniza, como dice Antonio. Gracias, Dani. Se refiere a Antonio Chatolín. Sí, la clave en este caso, por ejemplo, ayer precisamente estaba cogiendo ajos de los que, digamos, recolecté del año pasado, en junio del año pasado. ¿Qué pasó? El año pasado, a finales de la temporada de ese cultivo, pues en mayo o así, pues que empezó a llover, bienvenida, porque encima el año pasado no llovió como este, y la lluvia, bienvenida. ¿Qué ocurre? Que los ajos justo en el último mes y medio, es cuando empiezan a engrosar, digamos, el bulbo, los dientes de ajo, y ahí no nos interesa mucho el agua. ¿Por qué? Porque se cargan de humedad y o se pudren, y entonces todos los 6-7 meses que has tenido el cultivo del ajo en el huerto se van al traste, o los consigues salvar, como fue mi caso, y no se conservan nada bien. Porque yo precisamente ahora estamos en abril, falta abril casi entero, abril, mayo y junio, me faltan 3 meses para recolectar los de la nueva campaña del ajo, que tengo unos cuantos plantados, ya los habéis visto en algún vídeo. ¿Y qué ocurre? Pues que como llovió mucho, cuando no tenía que haber llovido para ese cultivo, pues que ahora, como han retenido mucha humedad, pues están todos, o muchos con mucho moho, los dientes de ajo como que se van perdiendo y son cabezas para tirar. Igual salvas un diente o dos. Entonces es un problema. Y a las cebollas les pasa un poco igual, y bueno, las liliáceas pues tienen esos problemas. Y la ceniza les va bien. La ceniza les va bien, les da unos nutrientes muy buenos. Plantar liliáceas en el huerto siempre es buena idea. Hay que alejarlas de las leguminosas, ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque las leguminosas ya sabéis que tienen ahí unas bacterias. ¿Y qué propiedades tienen ese tipo de plantas? Las liliáceas, es decir, ajo, cebolla, puerros, que son antibacterianas. Y entonces, si ponemos un cultivo que tiene bacterias en las raíces con otro cultivo o muy cerca que es antibacteriano, ¿qué ocurre con esas bacterias? Que no les va bien. Entonces hay que alejarla. No son compatibles, por decirlo así. Y me he perdido un poco el hilo, pero bueno. Y tema cebollas, lo tachamos. Tengo aquí puesto hablar del porma. Y hablar del porma es hablar del último episodio del podcast. Del podcast, que ya sabéis que también se publica en el canal del YouTube, pero también lo podéis escuchar en cualquier plataforma de audio, en la plataforma de audio que queráis. Y es un episodio que ya grabé, lo tenía grabado desde hacía tiempo, pero yo sabía que lo tenía en la recámara y que las ganas que tenía de publicarlo eran muy grandes, porque es un viaje que os invito a emprender junto a mí, a través de un poco de la historia y del discurrir de ese río, que para mí ha estado siempre muy presente en toda mi vida, de una forma u otra. Lo primero, porque el agua del Porma se bebe en León. Entonces yo todos los días bebo agua del Porma. Hay un embalse allí, cerca de mi pueblo, el embalse de Begamián. Begamián era un pueblo que ya no está. ¿Por qué? Está debajo del pantano. Ay, esas cosas que hace el ser humano. Bueno, la cuestión. El Porma después es el pueblo... O sea, el pueblo es el río que pasa por mi pueblo, por Boñar, en la montaña central leonesa, ya sabéis. Y además, digamos que ha acompañado y ayudado a mi familia, porque la familia de mi abuela, por parte materna, pues eran molineros. ¿Y quién movía las muelas del molino?
el Porma. Entonces es un río que, bueno, pues de una forma u otra ha estado siempre presente en mi vida. Y quería no sé si homenajearlo, pero sin duda hablar de ello. Entonces, y además va por su discurrir, va por zonas pues que para mí son de una belleza extraordinaria. Por ejemplo, pasa por el Pinar del Illo, que está en Cofiñal. Bueno, tendréis que escuchar el episodio del podcast porque os va a gustar. Y ese pinar es un pinar, no es de replantación, no es un pinar que haya puesto ahí el ser humano, sino que es un pinar, digamos, silvestre. Tiene 4.000 años, una cosa así. O sea, es un pinar que está neto, es tal cual. Para poder visitarlo hay que pedir un permiso en la Consejería de Medio Ambiente, me parece, de la Junta de Castilla y de León, y hay que pedir y no se lo dan a todo el mundo. Bueno, no se lo dan a todo el mundo. Lo que pasa es que hay un límite, o sea, no puede, me parece que solo son 5 solicitudes al día, como mucho, o algo así. También pasa cerca de otro espacio que es Pardomino. Hay un documental espléndido de Pardomino, podéis consultarlo también. Bueno, en fin, el discurrir de ese río, pues para mí es muy bonito, muy variopinto. También cuando voy a andar en bici, paso constantemente por el Porma. En fin, como veis, el Porma siempre ha estado cerca de mí. Y voy a leer un comentario aquí de Antonio de Chatolín, y que dice, está muy guay, como todos los comentarios de Antonio. De verdad, cuando lo veáis, un comentario de Chatolín, que es como se llama en el YouTube de Antonio, leedlos, os van a gustar. Y comenta: buenas tardes, Dani. Bonito homenaje a tu tierra y su naturaleza. Me recuerda un poco a la novela de Siddhartha de Hesse. ¿No habéis leído a Hermann Hesse? Leed a Hermann Hesse. Eso es cosecha mía, no lo dice Antonio, pero seguramente también lo diga. El lobo estepario, bueno, en fin, está fenomenal. Me encanta ese escritor. Bueno, y comenta, y sigue diciendo Antonio: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, pues siempre le fluyen aguas frescas. Heráclito hace siempre muchas veces muchas citas muy acertadas y vamos, a mí me gusta mucho. ¿Y cuánto llevamos? Más de 40 minutos. Leemos alguno más, por ejemplo el de César Horna. Hola Dani y hola Porma, enhorabuena, hacéis una gran pareja, se nota que le habéis puesto el alma a este podcast. Ahora tengo pendiente ir algún día a visitar el Pinar, y toda la zona. Un abrazo César, y ya sabes que cuando vengas por aquí tienes que darme un toque, porque César y yo tenemos una pequeña historia. César vive en una zona que yo visité hace poco, el año pasado en mis vacaciones, y entramos en contacto y yo tenía muchas ganas de ir a visitarte, César, y para mí conocer en persona a personas de la comunidad es genial, me encanta, así como cuando conocí a Arantxa, hola Arantxa, que jolín, me prestó una barbaridad. Y tenía muchas ganas de conocer a César y echar, pues es una parrafadina, hablar, ¿no? Y tal. Pero ¿qué pasó? Que se me estropeó el coche en plenas vacaciones y no pude ir a visitarte. La verdad que fue muy dramático, pero bueno, al final nunca se me van a olvidar esas vacaciones, os lo aseguro. Al final la vida es tener recuerdos, y si tenemos muchos recuerdos, al final podemos incluso hacer un podcast acerca de ellos, como es ese episodio que tengo con el Porma. La vida son recuerdos. Hace poco vi un vídeo precisamente de Daniel Belenguer, @Bancal, ir a suscribiros a su canal, en el que comentaba un viaje que hizo a Somiedo y que llevaba muchas cosas, un micrófono, una cámara, con un objetivo, con un teleobjetivo, y por intentar hacer muchas cosas se perdió lo más importante, que fue tener más recuerdos grabados en la memoria de la cabeza que no en la memoria de la tarjeta SD o el pendrive de turno. Así que desde aquí, seguramente Daniel Belenguer y yo diríamos lo mismo: disfrutar de la vida y aprovechar los buenos momentos de ella, que vale mucho. Y para mí vale mucho estos momentos que paso
con la comunidad de Danicultura. Así que nos vemos en el siguiente contenido de Danicultura. Chao.